Alguien dijo que somos lo que pensamos. Esto significa que cada uno de nosotros, se dé cuenta o no, termina convirtiéndose en el tipo de pensamientos que alimenta. Hay formas de pensar que sanan y otras que realmente enferman. ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Cómo escaneas mentalmente las cosas que suceden, a las personas, a vos mismos? Hay muchas frases que nos decimos a nosotros mismos que pasan desapercibidas y son terribles. Inclusive se transmiten a los hijos, a los familiares y constituyen un verdadero programa para arruinarse la vida. Hoy vamos a identificar estas ideas retorcidas y cómo hacemos para salir de ellas, porque realmente deforman. Pero lo bueno es que hoy podés empezar a salir de ese lugar. Quédate con nosotros que te vamos a contar. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Hola Adri, no es una novedad que a veces somos nuestro peor enemigo, pensando en estas ideas retorcidas que nos deforman. ¿Cómo y cuántas son? Son varias, es imposible verlas todas en un solo programa, porque hace falta trabajarlas un poco, pensarlas, darles la vuelta. Pero son maneras de pensar que realmente son retorcidas, nos deforman y para peor se las transmitimos a los niños. Y sí, les perturbamos la vida, nos perturbamos la vida porque infectan nuestro pensamiento, nuestra posibilidad de ser felices. Incluso, y vos lo dijiste antes, solemos pensarlas como que son lo más normal, lo correcto, y en realidad nos come la cabeza. Entonces son cosas que pensamos, que nos decimos a nosotros mismos, igual la gente, la vida, así como por costumbre, sin darnos cuenta. Sí, son diálogos internos, cosas que nos decimos a nosotros mismos con respecto a todo esto que vos mencionabas. Son maneras absolutas, dogmáticas, que en general se traducen en forma de deberías o deberían, o yo tendría que, estoy obligado a o están obligados a, y también son maneras excluyentes, tienen el formato de todo o nada, o me sale perfecto, bárbaro, o soy un desastre. Y claro, nos perturban, porque son la lente a través de la cual miramos la vida, la gente, a nosotros mismos. Y también porque influyen de entrada en un circuito que es lo que pienso, lo que luego veo, lo que siento y lo que en consecuencia hago. Pienso, veo, siento y hago. Y hay un tema muy importante que quiero aclarar, sobre todo para los que somos papás, ¿no? Los nuevos descubrimientos científicos, en especial de ciencias como la epigenética, más allá o por encima de la genética, y la psiquiatría pre y perinatal, confirman que los padres y no la genética, o sea, lo heredado, somos lo más predisponente en la conducta y el destino de nuestros hijos. Tranquilos, se puede cambiar, se puede corregir, somos capaces de hacerlo. Pero no pensemos más esa famosa excusa. Y bueno, yo soy así porque lo heredé de mi viejo, de mi abuelo. Es una mentira. O sea, si hay en casa depresión, violencia, adicciones de cualquier tipo, la verdad es que no lo heredaste. Lo aprendiste, en todo caso, de tus viejos, pero lo podés cambiar. Entonces son muy poderosas y destructivas, porque nos condicionan desde el vamos en la forma de procesar lo que nos pasa. Sí, lo que nos pasa, lo que hace o dice el otro, el por qué pasa lo que pasa. Fíjate qué importante es detectarlas porque van, yo diría, como las ratas, por debajo del piso, en los espacios que nunca vemos. Y estas ideas provocan muchas emociones negativas como culpa, miedo, ansiedad y la pandemia de nuestro tiempo que es la depresión. Son generadoras de insatisfacción permanente porque nos impiden tener paz interior, una sana autoestima y estar en armonía con nosotros mismos y con los demás, pase lo que pase.
¿Y por qué pase lo que pase? Porque hay momentos o situaciones que es difícil estar en armonía con uno mismo y con los demás. Parecería algo imposible. Justamente digo, pase lo que pase, porque la vida es un ir y venir. La vida es un proceso muy dinámico y vivimos casi siempre en un mientras tanto. Ahí justamente es donde necesitamos la paz, la armonía, mientras voy resolviendo este tema. No hay que esperar hasta que lo resuelva, porque quizá tarde años o nunca se resuelva completamente, porque muchas veces son cosas que no dependen de uno, sino de otras personas. Que fulano haga o diga tal o cual cosa, o deje de hacerlo, de decirlo, o entienda, a ver, y mientras tanto, ¿qué hago yo? Y peor todavía, a veces, aunque nos pase lo mejor, nos enfocamos en lo peor. Por eso digo, pase lo que pase, hay que buscar ese equilibrio interno y no deformarse. O sea, deformarse es deprimirse, angustiarse excesivamente, trastornarse, descalibrarse. Después de estas consideraciones necesarias y tan puntuales, ¿qué te parece si vemos dos de las ideas retorcidas que nos deforman? Pero primero vamos a un pequeño corte. Veamos entonces, Adri, cuál es la primera idea retorcida que nos deforma. Como bien dijiste, vamos a ver dos de ellas porque son varias. Y todas son importantes, así que dejaremos otras para programas venideros. Primera, todos me tienen que aceptar, querer, comprender, ver la vida de paso y pensar como yo pienso. En especial, por supuesto, esas personas que son significativas para mí. Familiares, amigos, gente del entorno laboral, incluso algunos del pasado, gente que ya no está, pero que todavía nos sigue marcando. Claro. Al plantearlo así parece una idea ridícula, pero sin embargo, como decías antes, esta idea deformante, al creerla, nos carcome la vida, aunque no seamos muy conscientes de ello, ¿verdad? Claro, porque como decía en esta metáfora, va por el sótano, por el subconsciente, incluso por el inconsciente. Y ojo, porque así es como se lo transmitimos a los chicos. Por ejemplo, ¿cuántas veces te habrás encontrado diciéndole a tu hijo, tenés que hacer tal o cual cosa, tenés que ser buenito, educado, agradable, para que a fulano le caigas bien? Y en realidad, para que todos te quieran, no es la motivación, es por quién sos vos, es por uno mismo. No se trata de egoísmo, sino se trata de una autoestima equilibrada. En la vida no se trata de andar comprando el afecto con nuestra conducta. Uno hace las cosas bien, lo mejor que puede, por cómo es uno, no para andar juntando likes por la vida. O sea, ser amado y aprobado por cada persona significativa de mi entorno es una meta inalcanzable, genera preocupación constante, mucha inseguridad y es una arena muy movediza para apoyar mi autoestima. La vida, lamento comunicarte, no es un concurso de popularidad. Y una mala noticia: por más que hagas lo mejor que puedas, seas buena persona, hay gente que nunca te va a aceptar. Es fuerte esto, ¿no? Pero sin embargo, todos necesitamos en cierta medida la aceptación y el afecto. Hay una búsqueda que es normal, pero cuando es tan determinante, tan absoluto, no lo es. Ahora, ¿cuál es la línea divisoria entre la necesidad de afecto y aceptación y la misma necesidad, pero en versión deformante? Está en plantearnos, a ver, que no me acepte fulanito o que no me acepten algunos, ¿es frustrante o es una catástrofe? Porque en realidad en la vida hay que tolerar ciertas frustraciones que a veces pueden ser numerosas
Y es lo normal, implica ir madurando. En una medida saludable es bueno tener tolerancia a la frustración. Ahora, si yo pienso siempre, ¿qué le gustaría a X que yo haga? ¿Cómo me gustaría a X que actúe X? Eso me genera dependencia y por consiguiente frustración. O de repente algo muy adolescente. ¿Cómo no le gustaría que lo haga? Así lo hago así. Eso es contradependencia y también es dependencia y es frustrante. Lo que uno necesita pensar es bien, tener claro, enfocarse. ¿Cuál es mi principal objetivo en la vida, en esta etapa, en este tiempo, en este momento? Y cuando pensás así te das cuenta que esa persona o esas personas que quizá te están preocupando, que estás enfocándote mal, no son tu meta. Entonces volvé a enfocarte, reenfocate, porque si no nos estamos deformando como esos tejidos que no resisten un lavado. Hay algo que no va. Para no deformarnos conviene asumir estos aparentes fracasos en lograr la aceptación de todos los que nos importa como algo frustrante y no catastrófico sería. Entonces, Adri, ¿qué te parece si pasamos a la segunda idea retorcida de hoy? La segunda idea que nos deforma es, para ser valioso debo ser capaz de lograr todo lo que me proponga, dándolo vuelta. Si no logro todo lo que me proponga, no sirvo para nada. Y por desagradable que nos suene en un programa de este tipo, tenemos que admitirlo, no existe el ser humano capaz en todas las materias. O sea, siempre que te decimos vos podés, y para decirlo bien completo, necesitamos agregarle vos podés, pero no podés ser 10 en todo. Es una visión realista de la vida. Igual está bueno querer hacer las cosas bien. Por supuesto. Eso es lo que queremos transmitir desde aquí, ¿no? Y lo que nos hace falta, es lo que muchos nos dicen, que les hace bien, que los anima, que los ayuda a crecer. Pero también estar bien y crecer implica esto. Es sano buscar el éxito, pero no exigirse a toda costa el éxito, porque eso nos lleva a compararnos con otros, lo cual nos enferma, porque siempre terminamos sintiéndonos inferiores, nos comparamos con ese que está mejor en este aspecto. Nos genera ansiedad adicional que incluso en lugar de lograr el éxito me puede llevar a fracasar. En nuestra sociedad exitista no es fácil tener esto en claro, pero ¿qué es más importante para mí? ¿Actuar y hacer lo mejor que puedo o hacerlo siempre de 10? Porque entonces está el otro extremo, mejor no lo hago, a ver si me equivoco. Hacer las cosas bien o de 10, aclaro, no se refiere acá a un criterio ético, sino al bien en cuanto a cómo hacemos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, mentir para zafar o aparentar ser lo que no soy no está bien éticamente y sigue siendo así. No cuestionamos esto, pero querer aprobar siempre con 10, que todos me califiquen de 10, que todos me aplaudan, aunque no es moralmente malo en sí, enferma de forma. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene ese exagerado miedo a fallar? Porque por lo general pasa que después dice, ni lo intento. En ese caso es sano de vez en cuando obligarse a hacer eso que uno teme tanto, aceptando que como ser humano es posible que se equivoque porque no es perfecto. O sea, es sano descatastrofizar el fracaso, perderle ese miedo que paraliza. Por ejemplo, hablar en público, o ponerle a alguien un límite adecuado, o hacer valer mi propio punto de vista con mi jefe o con una persona que me resulta difícil de confrontar. Y para superar esta segunda idea deformante, para cambiar nuestra actitud, que en definitiva es lo único que podemos cambiar, ¿qué otra herramienta útil hay? Hay una herramienta importante que son dos conceptos diferentes. No hay que distinguir entre ser perfeccionista y buscar la excelencia. Ser perfeccionista es buscar que todo me salga sin fallas. Es no permitirme un error porque lo considero un fracaso y deforma. Buscar la excelencia, en cambio, es dar lo mejor de uno
hacer las cosas lo mejor posible, sabiendo que puede haber fallas porque somos humanos, y eso nos mejora y nos ayuda a desarrollar nuestro potencial. También tiene que ver con aprender de los errores. Y nos podemos preguntar, hablando de las herramientas, ¿no? ¿Valoro el proceso a través de que llega un resultado o solo el resultado? ¿Viví alguna experiencia en cuanto a este punto que me hace pensar que si no lo logro enseguida perdí? ¿Qué cosa positiva puedo aprender de esta experiencia de aparente fracaso? Otra pregunta, ¿acepto mis errores? ¿Trato de mejorar sin horrorizarme? ¿Me percibo? ¿Puedo perdonarme o me cuesta? ¿Soy perseverante? Porque hay una frase que dice 1% es inspiración, 99% es transpiración, y habla de esto, ¿no? De perseverar. Claro. Veamos ahora qué nos dice sobre estas ideas retorcidas el gran libro de todos los tiempos, la Biblia. Si somos lo que pensamos, ¿qué pensamientos dejamos fluir o que se aniden en nuestro interior que nos manejan? Pensamientos tales como todos tienen que amarme, todos tienen que aceptarme, comprenderme. Esos pensamientos que todo me tiene que salir bien. Tiene que ver con ese hecho de debo hacer las cosas a la perfección. Nunca debo fallar, de lo contrario voy a ser un fracasado. ¿Qué nivel de ansiedad y frustración nos trae esta manera de pensar? Frustraciones con respecto al pasado, muchas veces broncas, ansiedades que tienen que ver con el futuro. Hay maneras de pensar que sanan y hay maneras de pensar que nos enferman. Quiero darte una buena noticia de parte de Dios, que por terribles que sean tus pensamientos negativos y aún las frases que te formulas adentro de tu mente, podés cambiar. La Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Para que lo que pensemos o elaboramos en nuestra mente y aún lo que hablemos brote de una persona profunda, en paz y en armonía con Dios, consigo mismo y con los demás. David, el salmista y rey de la antigüedad, se preguntaba a sí mismo en una oportunidad que estaba delante de Dios, y él lo escribe en el Salmo 19:12 y dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No todo lo que pensamos nos hace bien. No todo está claro a nuestra conciencia, pero sí está claro delante de Dios. Un Dios que te ama, no un Dios juzgador, un Dios que ya juzgó a Jesucristo, a su Hijo. Él puso en Jesús todo el peso de nuestros errores, de nuestras ansiedades, de nuestras frustraciones y pecados. Y sí, delante del Dios compasivo, amoroso y perdonador, que quiere y puede transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cuando vamos a Él con un genuino arrepentimiento, una actitud sincera y de fe. Más adelante, en el Salmo 51, el mismo rey David registra el pedido desesperado de este hombre de Dios, arrepentido, consternado por el resultado de sus acciones, de darse cuenta que había caído en una trampa de sus propios pensamientos, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y él escribe en este salmo, y dice: purifícame con hisopo
y seré limpio. Es la actitud de esa persona que busca sinceramente la intervención de Dios para la limpieza y la liberación interior de nuestra mente. Por eso la palabra de Dios, la presencia de Dios transforma, limpia, reordena nuestra manera de pensar y como consecuencia nuestro estilo de vida cambia. Por eso no te tortures más. No sobrevivas, empezá a vivir la vida que Dios te está ofreciendo a través de Jesucristo. Permití que el mismo Jesús entre a tu corazón, ordene tu mundo interior y que sea tu Salvador, tu Señor y amigo. Tus pensamientos, tu carácter, tu estilo de vida van a ser transformados. Es un proceso continuo, es un proceso que va haciendo la obra de Dios en cada corazón que acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Es algo sorprendente porque vos mismos te sorprendés y también aquellos que te rodean van a ir viendo los cambios en tu manera de pensar y tu manera de vivir. Por eso el deseo de Jesús en la palabra es que vivas una vida y una vida con propósito, una vida en abundancia. Que la paz de Dios a través de Jesucristo en esta oportunidad llene tu corazón y te dé esa capacidad interior de dejar que los pensamientos de Dios vayan poniéndose y arraigándose en tu mente para que tu manera nueva de vivir sea completamente de una persona transformada. Desde Encuentro con la Vida queremos alentar a que des este paso en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas. Encuentro con la vida. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer.